Buenos días, mi nombre es Stephanie Vesga y el día de hoy les voy a hablar del síndrome febril agudo. El síndrome febril agudo se refiere al estado mórbido con inicio repentino de fiebre de al menos 7 días de evolución en pacientes entre 5 y 65 años en los que no se haya identificado signos y síntomas relacionados con un foco infeccioso aparente. Se habla de un conjunto de enfermedades que cursan con fiebre en el contexto de exposición en áreas tropicales y que constituyen un motivo de consulta frecuente en el servicio de urgencias. Entre estas se encuentran la malaria, el dengue, virus del chikungunya, virus de la hepatitis, fiebre amarilla, infecciones de riquecia, leptospirosis, absceso hepático, fiebres hemorrágicas y el ébola. En cuanto a la epidemiología, se debe hablar de que Colombia está ubicado en el trópico y por eso es endémico para las enfermedades febriles agudas de origen infeccioso. Existe confusión acerca del enfoque y el manejo del paciente con fiebre sin foco aparente en el servicio de urgencias, además de su seguimiento en el ámbito hospitalario. En el año 2016 se decía que había más de 60 enfermedades infectocontagiosas de interés médico en Colombia, con un comportamiento endemoepidémico en más del 85% del territorio nacional, que se manifestaban como síndrome febril agudo. Su abordaje es importante en la labor del médico colombiano para garantizar una atención apropiada a pesar de las limitaciones de nuestro medio y de tomar medidas terapéuticas en tiempos precisos. Algunas estrategias para hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno se deben tener en cuenta que se adecúen a las características geográficas y poblacionales de cada región del país. También la aparición de casos concomitantes en las mismas zonas geográficas o en el grupo de pacientes con exposición común puede dar la presencia de brotes y se han visto en infecciones por riquecia, chagas y fiebre tifoidea. Para hacer el enfoque clínico del síndrome febril agudo, se debe tener en cuenta que la malaria se confunde con varias enfermedades, por lo que es más práctico hacer un enfoque sindromático. Por esta razón, el médico debe hacer una anamnesis y un examen físico completo con el fin de hallar las claves diagnósticas en el enfoque de la enfermedad, y esto lo va a dividir en malárico y no malárico. En el caso del malárico se puede realizar un diagnóstico oportuno a través del examen de laboratorio de la gota gruesa y dar el tratamiento antimalárico, a diferencia del síndrome febril agudo no malárico, que tiene un diagnóstico etiológico poco claro. Y se verán signos de exantema, hemorragia, síntomas respiratorios, ictericia, adenopatías e inespecíficos. Existe una amplia variedad de enfermedades que se representan de esta forma y algunas alcanzan su autorresolución, como otras son causas severas que pueden llegar a ser mortales. A finales de los años 90 se conoció una prevalencia de los signos y síntomas que hacían parte del síndrome febril agudo y con base a esto se dio una aproximación sindromática para así identificar las diferentes variaciones de presentación del síndrome febril agudo, en los que los síntomas adicionales faciliten el diagnóstico diferencial. Algunos síntomas propios proinflamatorios del síndrome febril agudo son mialgias, astenia, escalofríos, inyección conjuntival y artralgias. Puede presentarse también como erupción dérmica, siendo la más frecuente el exantema, lo cual es difícil en el aspecto semiológico de este en nuestro medio, porque la mayoría de estas enfermedades exantémicas han sido erradicadas. Algunos aspectos a tener en cuenta son la zona anatómica de inicio y distribución, como la diseminación, y asimismo los síntomas acompañantes. Un ejemplo, la rickettsiosis presenta un exantema donde se puede identificar una lesión que identifique la puerta de entrada. Algunos síntomas asociados son las adenopatías cervicales e inguinales acompañadas de cuadros mórbidos de fiebre y malestar general. Se cruza con mononucleosis, dolor faríngeo y hepatoesplenomegalia. Desde la epidemiología también está la infección respiratoria aguda grave, que se asocia a pacientes con síntomas respiratorios que necesitan hospitalización.
También pueden tener síntomas respiratorios inespecíficos asociados a síndrome de consolidación pulmonar con catarro, taquipnea, rinorrea y tos sin expectoración, que se puede enfocar en buscar si es por el virus de la influenza o otros. En cuanto a unos síndromes clínicos respiratorios, se van a ver faringitis, laringitis, traqueitis, laringotraquitis, croup o bronquitis. Algunas enfermedades frecuentes o graves que son causa del síndrome febril agudo. Entre estas tenemos las que hacen síndrome ictérico, síndrome hemorrágico y síndrome febril agudo inespecífico. Las primeras abarcan síntomas de obstrucción biliar o inflamación del parénquima hepático, como acolia, coluria, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, siendo la ictericia el signo más evidente y el mecanismo de producción, si es hiperbilirrubinemia directa o indirecta, ayuda a establecer el diagnóstico de la enfermedad. Algunas de estas son malaria, leptospirosis, hepatitis A, hepatitis B, D y fiebre amarilla. En la malaria se describe la fiebre por episodios febriles alternados con temperatura normal y ausencia de casi todos los síntomas. El episodio febril aparece de forma súbita con escalofríos y sudoración profusa. En Colombia, la malaria no complicada se presenta con fiebre, escalofríos, cefalea, sudoración, mialgias o artralgias. Algunas enfermedades se presentan con un patrón bifásico de fase inicial inespecífica, después con resolución de la fiebre y reaparición días después, secundaria a una respuesta inmunológica de la enfermedad. El ejemplo de estas sería la leptospirosis y la fiebre amarilla. En esta tabla se resumen las características principales del síndrome febril ictérico. Algunos signos de alarma se tienen en cuenta para la malaria, que son signos neurológicos como debilidad extrema, alteración del estado de conciencia, taquipnea, signos de dificultad respiratoria, entre otros. Entre la leptospirosis se debe saber si hay dolor muscular al nivel de los gemelos, se debe identificar si hay cefalea, el momento de aparición y la intensidad, si es concomitante con la fiebre de la rickettsiosis y después de la desaparición o en la fase inmune en la leptospirosis. Se va a ver un patrón concomitancia con signos cutáneos que vayan acompañados con fiebre, cefalea y exantema que puedan indicar meningococcemia. En la hepatitis virales, la anorexia persistente, la ascitis, cambios neurológicos, elevación de las transaminasas, aumento de la bilirrubina total, disminución de la albúmina, entre otros. Y la fiebre amarilla si tiene encefalitis y manifestaciones hemorrágicas. En el segundo grupo están las que hacen síndrome febril hemorrágico. Algunos signos son petequias, gingivorragia, equimosis, derrame pleural y prueba al torniquete positiva. En esto se va a ver que consiste en inflar el manguito de la presión sanguínea hasta un punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos y se considera positiva al tener 20 o más petequias por pulgada. Estas enfermedades constituyen el dengue y el ébola. Algunos signos de alarma. En el dengue se va a ver el dolor abdominal intenso, los vómitos, la hipotermia, la lipotimia, la hipotensión, acumulación de líquido en tejidos, somnolencia, entre otros. En el tercer grupo tenemos las enfermedades que hacen el síndrome febril agudo inespecífico. Entre estas están el chikungunya, la rickettsiosis, la fiebre tifoidea y salmoneliosis y abscesos hepáticos. Los pacientes con fiebre tifoidea pueden presentarse con diarrea y estreñimiento. Por esta razón, se debe definir su presencia, intensidad, frecuencia y tipo de deposición, si es explosiva, disentérica o hemorrágica. En esta tabla se resumen el síndrome febril hemorrágico y el síndrome febril agudo inespecífico. En cuanto a los signos de alarma, en la rickettsiosis se va a ver la alteración del estado de conciencia y la dificultad respiratoria.
En la fiebre tifoidea, la fiebre, el dolor abdominal persistente, úlceras gástricas o perforación ileal, dificultad respiratoria y hemorragias. Entre el absceso hepático se van a ver abscesos múltiples, ruptura del diafragma, derrame pleural, pericarditis, encefalopatía, entre otros. Y en el chikungunya se va a ver la fiebre persistente por más de 5 días que no cede, un dolor abdominal, dolor articular, intolerancia a la vía oral, petequias, hemorragia, sangrado, entre otros. Por último, algunos consejos para los viajeros. Se debe usar el repelente que contenga DEET, la higiene de las manos con agua y jabón, el control de los artrópodos en los hogares, control de la higiene de los animales domésticos, usar ropa clara para poder visualizar algunos artrópodos, cocinar bien los alimentos y su manejo higiénico. También el quitar las cáscaras a las frutas, vacunarse, tomar agua de botella filtrada o purificada. Por último, les dejo este mensaje. Para llegar donde nunca antes has llegado, tendrás que esforzarte como nunca antes lo has hecho. Muchas gracias.